La verdad acerca del infierno. Un ensayo de Leroy E. Biscoe. Introducción. Los mensajes divinos de un castigo de fuego eterno han estado atormentando a creyentes por temor a su futuro y a los teólogos por su comprensión. Un Dios justo y amoroso no cuadra con este mensaje, no solo porque provoca dolores tan agudos que lleva al mundo que lo sufre a la pérdida del conocimiento en muy corto tiempo, sino que también a esto se sumaría una tremenda injusticia de parte de Dios que anuncia un castigo de fuego eterno, es decir, un castigo donde se sufriría por siglos, milenios y millones de milenios, todos por igual, no importa cuánto mal se haya hecho. Es fácil saber que semejante castigo no se correspondería con los males que pudo haber provocado el pecador durante 90 años. En la justicia humana, muchas veces alterada injustamente por la pérdida de la razón y la furia, los condenados a la pena máxima por ahorcamiento, degüello, envenenamiento, crucifixión y otras torturas no se han ejecutado con un sufrimiento mortal más allá de unas pocas horas o un día, y a ninguna autoridad del mundo se le ocurrió inventar un castigo tan brutal y por tanto tiempo, como proponen algunos religiosos que predican acerca de un Dios que nos ama y hace justicia perfecta con los buenos y los malos. Y no solo esto, sino que para ser fiel a sus propios principios de justicia universal, el Señor tuvo que pagar con su vida mediante el castigo más brutal del Imperio Romano. Por eso Pablo hizo esta pregunta: ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Romanos 3:5. El desarrollo de la creencia acerca de un castigo de fuego eterno. La mayoría de los intérpretes entiende que la Biblia anuncia para los malos un castigo eterno en el centro de la tierra, que se está realizando desde que existen pecadores que no han querido aceptar el plan de salvación de Dios. Podemos ver monografías y videos sobre el tema, donde los predicadores se preguntan por qué muchos creyentes todavía rechazan un castigo eterno. Los hebreos que vivieron en Egipto por 4 siglos conocieron bien la creencia egipcia acerca del destino de los hombres y del Dios Osiris como juez de los muertos, teniendo una balanza en su mano derecha. Como ocurriría en la antigua Babilonia, se temía que su decisión fuera la tierra de donde no se vuelve, porque en el mundo inferior no mueren por segunda vez y donde la sombra no tiene reposo. Según la mitología egipcia, el reino de los muertos estaba bajo el poder de Hades, hermano de Zeus y Poseidón. Con la muerte, las almas de los hombres iban a parar a un lúgubre reino subterráneo, gobernado por el terrible dios Hades y su esposa Perséfone. Al principio, la vida del más allá estaba considerada vacía, sin esperanza. El alma viajaba hasta el Hades, pero allí solo se conservaba una imagen del cuerpo sin sustancia alguna. El infierno no era, por lo tanto, un lugar de gozo, y mucho menos que el espíritu del fallecido podía ver cumplidos los sueños que no alcanzó
en su vida terrenal. Desde el siglo VI a.C. se inició una división de los muertos entre justos e injustos. Se creía que los justos se dirigían a un lugar placentero en el Hades y los malos a un lugar más profundo, de castigo de fuego. Esta nueva concepción del inframundo obedecía al desarrollo de la idea de la inmortalidad del alma e incluso a la introducción del concepto de reencarnación por parte de algunas sectas religiosas y filosóficas. Tan enraizada estaba la creencia en el inframundo que existían numerosas tradiciones que situaban la entrada al infierno en puntos geográficos concretos de Grecia, y allí se rogaba por los deudos. Desde la victoria del griego Alejandro Magno, algunos movimientos filosóficos en los que estaban presentes Platón, Aristóteles, el estoicismo y el epicureísmo influyeron posteriormente en los romanos, y ocurrió lo mismo con el pueblo hebreo, que hasta entonces consideraba el estado de los muertos como en un sueño mortal del alma. Salmo 22:29. En espera del gran despertar de los justos de Dios. En ese caso, en ese estado de inconsciencia total, nadie podía redimirlos rogando a Dios por ellos. Por eso el salmista afirma: alabaré a Jehová en mi vida, pues sale su aliento y el cuerpo vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salomón agregó: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5, 6. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, lugar de los muertos, cementerio, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6, 10. Vemos que antes del siglo IV antes de Cristo, los hebreos tenían un concepto de la muerte muy distinto al resto de la población mundial. Para ellos, la resurrección de una nueva carne con el alma estaba la gran solución que esperaban para la vida eterna. La palabra infierno, que se cree que es el lugar subterráneo de castigo, después veremos que será sobre la superficie terrestre. Está en relación con las palabras Sheol, hebreo, tierra de los muertos, y Hades, griego, muertos en espera del juicio. Se cree que es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pescadores. Se cree que es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Equivale a la Gehenna, basural de Jerusalén que ardía continuamente, del judaísmo helenista, al Tártaro de la mitología griega, al Helén, según la mitología nórdica, y al inframundo de otras religiones. En la mitología china también surgió un periodo intermediario del Diyu,
reino de los muertos. Y en el mito de Platón y el poema de la Divina Comedia de Dante Alighieri, las almas fueron condenadas sufriendo por cada mal cometido. Así se diferenció de la condena a un infierno eterno por igual a pecadores y muy pecadores. En el siglo II después de Cristo, Ireneo, obispo de León, introdujo el concepto de pecado original en su controversia con algunos gnósticos dualistas, y Agustín de Hipona lo desarrolló en la Iglesia Católica de Roma. Desde entonces, para ellos, la humanidad no solamente recibió por herencia las consecuencias del pecado de Adán y Eva, Génesis 3:6, sino también la culpa impuesta a los inocentes bebés que dejaron de ser candidatos al reino de los cielos, como Jesucristo lo había enseñado. Mateo 19:14. De ahí surgió la idea de bautizar a los inocentes bebés antes que puedan pedir arrepentidos el perdón de sus pecados. Hechos 2:37-38, creyendo salvarlos del castigo del fuego eterno. Pero Pablo explica que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12, y pecaron porque fueron conscientes de lo que hacían. Por eso, en ninguna parte de la Biblia dice que nacemos pecando como los pecadores, sino contaminados en pecado. La palabra infierno se halla en muchas tradiciones de la Biblia. En algunos casos es traducida por sepulcro o el lugar de los muertos, y en otras se deja sin traducir, como en el caso de la palabra hebrea Sheol, que equivale a la griega Hades, es decir, receptáculo de los muertos. También está en este caso la palabra griega Gehenna, que hace referencia al lago de fuego y azufre literal y no a una supuesta destrucción eterna. Se le llama Gehenna al basural de Jerusalén, que siempre se mantenía quemado, porque todos los habitantes llevaban la basura a ese lugar, y le llamaban así con una palabra griega por la influencia helénica de un castigo eterno en el basural de las almas malvadas. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino anunciaron que la gran mayoría de las personas serán condenadas al infierno. De hecho, Agustín se refería a los réprobos como la masa damnata o multitud de condenados. En el siglo III, Orígenes sostenía una idea muy distinta, pues para él todos los condenados al infierno, incluyendo a Satanás y sus ángeles, serían liberados. Esta creencia fue condenada, pero el teólogo luterano Karl Barth y su colega católico Hans Urs von Balthasar sostuvieron que existe una razonable esperanza de que todas las personas serán salvadas por el tremendo acto de amor que realizó Cristo en la cruz. Por esta hipótesis, recientemente el pastor evangélico Rob Bell anunció que el infierno ya está vacío, y C.S. Lewis concluyó que el infierno semeja a la celda de una prisión, en donde la puerta del calabozo no se cierra desde afuera, sino del lado de adentro. En pocas palabras, para ellos el infierno bíblico no existe, sino en nuestra mente. Y esto es lo que confirmó el Papa Juan Pablo II el 28 de julio de 1999 en la catequesis que impartió ante 8,000 fieles en la ciudad
del Vaticano cuando dijo: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas. El infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. La Biblia y el castigo del infierno. Vimos que la creencia acerca del infierno que menciona la Biblia no es clara en el cristianismo, y en la Iglesia Católica se presentan conceptos muy contradictorios, aunque con una tendencia hacia un simple estado mental. Es que debido al mal uso que le había dado para provocar temor y mediante él conseguir riquezas materiales para la construcción de la Basílica de San Pedro, que terminó con la reforma proclamada por Lutero. Hoy el castigo bíblico del infierno no existe. Por eso es que debemos recurrir a la Biblia con el fin de llegar a una conclusión segura. Ante todo, debemos asegurarnos el correcto significado de algunas palabras que se leen en la Biblia y tienen alguna relación con el tema. Ante todo, debemos asegurarnos el correcto significado de algunas palabras que se leen en la Biblia y tienen alguna relación con el tema. Avisos. Palabra griega que significa abismo, lugar profundo y oscuro que originalmente fue las profundidades de las aguas que cubrían totalmente la tierra. Génesis 1, 2, Job 38, 9. Y donde se refugiaron los ángeles caídos. Apocalipsis 12, 9. Al ser arrojados del cielo. Lucas 8, 31, 32. En base a este hecho se lo emplea como símbolo donde los demonios reinan. En Romanos 10, 7 señala el sepulcro donde Cristo fue sepultado, pero valiéndose de este símbolo del reino de Satanás, porque en esa ocasión él se dispuso a impedir que Jesús fuera resucitado, argumentando que si pagó con la muerte le pertenecía. Tartarosas de Tártaro, el lugar más profundo del reino de los muertos, aparece una vez en Segunda de Pedro 2:4. Hades se encuentra en 10 lugares dentro del Nuevo Testamento. Mateo 11:23. Se refiere al sepulcro y al lugar donde yacen los muertos. Meión, en espera de la resurrección, para vida o para muerte eternas. Juan 5:28. Gehenna, lugar de castigo con fuego, se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
¿Por qué en el Antiguo Testamento no hay muertos que estén sufriendo castigos? Vimos que en el Antiguo Testamento la creencia de los hebreos acerca del estado de los muertos era clara. Duermen en total inconsciencia hasta la resurrección de todo el ser. Pero eso, en el libro de Job, que se cree escrito por Moisés, estando él en lo más grave de su enfermedad corporal, se aferró a la promesa de la resurrección de la carne y aseguró: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero también vimos que desde el dominio de la civilización griega del mundo de los espíritus, muy contraria a la resurrección bíblica de la carne y a la existencia del más allá, la inmortalidad del alma llegó a ser aceptada entre los religiosos de Jerusalén y especialmente por los griegos convertidos al cristianismo, que finalmente dominaron poderosamente en la teología cristiana de la diócesis de Roma y más tarde en la de Alejandría. El mundo de los espíritus llegó a ser tan popular que muchas expresiones cambiaron de significado entre los mismos cristianos que no creían en ese mundo de almas que viven antes de la gran resurrección. Por eso llama la atención algunas expresiones del Nuevo Testamento, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ninguna persona que acepta a Cristo se transforma de inmediato en un espíritu en el momento de adorarlo, y nadie pudo dejar el cuerpo para poder adorar al Señor. Debemos entender que Juan 4:24 viene de Salmos 29:2 y 96:9, donde Dios se le debe adorar en santidad, porque Él es santo, no un espíritu literal. Por eso Jesús dijo que en el cielo veremos a Dios, y esa idea de que lo inmaterial es santo era el significado de que los griegos le daban a todo lo espiritual en contraste con lo carnal, es decir, lo no santo. Por eso, cuando Pablo conquistó la atención de los estudiosos de Grecia, pero terminó hablando de la resurrección carnal de los muertos en el Areópago de Grecia, fue rechazado de inmediato. Es por esta influencia greco-cristiana que muchos creyentes creen que los redimidos no resucitarán corporalmente para ascender al cielo, pues sostienen que allá todo es inmaterial y eterno. Y es como eso que no saben por qué Pablo escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y por qué el Nuevo Testamento hay un fuego eterno? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento hay un fuego eterno? Es por esta influencia griega de la eternidad de los espíritus buenos y malos a principios de la era cristiana, que Jesús se valió de esta expresión tan conocida del fuego eterno para ilustrar la extrema testarudez de algunos que no cambian de opinión aunque vean milagros. Entre sus parábolas e ilustraciones más conocidas está la que puede ser una leyenda egipcia de Bar Mayán, arreglada por maestros judíos. Posteriormente se encontró un relato semejante en un documento griego, fechado
el año 7 del emperador Claudio, año 47 después de Cristo. Había un mendigo llamado Lázaro y un hombre rico que lo despreciaba. A la muerte de ambos, el mendigo fue llevado bajo el cuidado de Abraham en el cielo y el rico al infierno. Y el rico gritaba para que Abraham le enviara a Lázaro, habiendo mojado la punta de su dedo en agua, para refrescarlo del calor del fuego. Y el relato concluye que si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lamentablemente, muchos creyentes que creen en la inmortalidad del alma, pero saben que solo Dios es inmortal, se valen de esta leyenda que se entiende que no pudo ser un hecho real. En primer lugar, Abraham no pudo haberlo recibido en el cielo, porque Pablo dice que todavía no recibió lo prometido, al igual que todos los grandes hombres de la fe de la Biblia. Por eso Pedro dijo, porque David no subió a los cielos. Los únicos que ya están son los que nombra la Biblia y que aparecieron en el monte de la transfiguración, y un grupo que ascendió con Jesús como primicias de la gran resurrección que esperamos. En segundo lugar, la creencia generalizada siempre fue que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, pero en la leyenda los gritos del rico condenado se escuchan en el cielo, que se encuentra más lejos que nosotros, que estamos viviendo en la superficie terrestre. Además, si esto fuera cierto, una madre que reciba la recompensa celestial escucharía eternamente los gritos desgarradores de un hijo suyo que no haya aceptado la salvación. Y si Lázaro hubiera mojado su dedo para calmar el dolor del rico, la gota de agua se hubiera evaporado antes de llegar a él y poder calmarlo. De paso, las almas que dicen que suben al cielo en espíritu tienen dedos para mojarlos, y los que sufren en el infierno pueden ser quemados sin tener un cuerpo. Lamento que tenga que hacer estas preguntas en pleno siglo XXI. Por eso sorprende que se use esta leyenda para dar fundamento a una doctrina, mientras se niega todas las declaraciones que se oponen a la inmortalidad del alma, como por ejemplo la que dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. También crean su doctrina de inmortalidad del alma en base a unos símbolos del Apocalipsis, como Apocalipsis 24, donde Juan ve calmando las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, semejante a la declaración figurada en Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los muertos nada saben, por eso, para su defensa, necesitan ser resucitados. El sabio Salomón escribió: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque la memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, sepulcro, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 10.
En Salmos 146, 1:4 leemos: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Como los que están muertos no saben nada, no pueden defenderse del juicio que vendrá. Por eso, en ese estado no reciben lo que les corresponde hasta la resurrección. Los que están en los sepulcros oirán su voz en segunda venida, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. ¿Entiende por qué el relato de Lázaro y el rico es solo leyenda? Los muertos no saben nada, por eso no sufren ni gozan hasta la resurrección. Jesús compara su estado a los que están dormidos, pues si bien no saben nada, se van a despertar. Así que nuestra esperanza en la vida eterna sigue siendo cierta. Pero muchos creyentes insisten en el alma de los muertos que sigue viva y consciente en algún lugar de la tierra, pues creen que es inmortal. Pero la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. La inmortalidad humana es condicional. Por eso Adán y Eva murieron años después de haber escuchado a Satanás decir: no moriréis. ¿Entienden de dónde viene esta creencia tan generalizada? Así que ningún homicida que transgreda otro mandamiento del decálogo tiene vida permanente en él. Como a pesar de toda esta clara revelación bíblica, muchos siguen creyendo que somos inmortales, argumentan que en la muerte del alma sigue viva y por lo tanto ya está morando en el cielo o en el infierno. Pero Pablo escribió: se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2:18. La resurrección se cumplirá recién cuando regrese a buscar a los suyos, no antes. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una de Tesalonicenses 4, 16, 18. Si en la Biblia los malos no son inmortales, ¿por qué se anuncia un castigo eterno? Se menciona un castigo de fuego eterno que se lee en varios lugares del Nuevo Testamento. También de un fuego que nunca se apagará, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y atormentado con fuego y azufre. Pero en Judas 7 se aclara todo esto diciendo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
esas ciudades fueran quemadas hasta que el fuego se apagó por falta de elementos combustibles. Pero las consecuencias del fuego serán eternas, pues esas ciudades no serán reconstruidas y nunca más volverán a ser habitadas. Otro ejemplo lo tenemos en Jeremías 17:27, donde se profetiza del fuego que iba a consumir las ciudades de Jerusalén, cumplida en dos oportunidades con estas palabras: haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Efectivamente no se apagó hasta que todo se convirtió en cenizas, pues la ceniza no es combustible. El apóstol Pedro asegura que el infierno es un juicio que espera en el futuro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entre los condenados estarán Satanás, sus ángeles caídos y los hombres y mujeres que eligieron seguir sus propuestas antes que a Dios. Y ahora notemos el resultado de este fuego eterno. Yo pues saqué fuego de un medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Note que dice sobre la tierra, no en sus profundidades, como se cree, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si todavía sigue en la duda, en Salmos 37, 9, 10 leemos: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Y en el verso 20 confirma: mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo, debido a las altas temperaturas de ese fuego mundial. Desde que entró el pecado y Adán y Eva y sus descendientes perdieron la vida eterna, todos llegamos a la muerte. Pero los que no aceptan el plan divino de salvación serán despertados para ser juzgados y condenados en vida. Por eso el Hades, los muertos sepultados y resucitados, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis, ver más adelante. Como vimos en Juan 3:15, ningún malvado tiene vida permanente en él. Gracias a Dios. Por eso el fuego eterno, es decir, de consecuencias eternas, se apagará al convertirse en cenizas sobre la tierra. Si el alma, es decir, la vida consciente de los malos, fuera eterna, el fuego sobre la superficie de la tierra al fin de 1000 años de vida celestial, cuando los redimidos regresen con la deidad dentro de la santa ciudad, convertiría esa llegada de los santos en una trampa, sufriendo con los malos el fuego eterno. Queda claro que la Biblia no permite la interpretación privada. Cualquier doctrina cerrada será corregida por la declaración inspirada, llevando a los que pretenden torcerla a caer de espalda completamente desacreditados. Isaías 28:13. Otras contradicciones en la teología popular.
Vimos que la enseñanza bíblica sobre el castigo eterno se cumple mientras haya combustible para quemar en el juicio final de los malvados. El fuego no se apagará hasta concluir con su justa labor, y nunca más por la eternidad un condenado volverá a hacer maldades. Pero veamos cómo se contradicen los defensores de un castigo de fuego que nunca se apagará. En Mateo 10:28 leemos: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma, su el pensamiento, la fe, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que defienden la inmortalidad del alma se valen de la primera parte del texto y hacen silencio de lo siguiente, pero sigue diciendo que el infierno se podrá destruir, que en el infierno se podrá destruir el alma con el cuerpo, pues el alma humana no es inmortal, solo lo es Dios. Timoteo 6:15, 16, segunda. Isaías 34:10, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El profeta Isaías profetizó aquí del fuego que iba a consumir en la ciudad de Edom, 34:6, que ya en un hecho histórico y no hay nada que se quema. Pero otra vez usa la expresión perpetuamente o eternamente para referirse al fuego que se apagó, señalando la acción total y duradera de esa destrucción. En Jeremías 7:20, 17:27, esta profecía se cumplió en Judá y Jerusalén por manos de... En Jeremías 7:20, 17:27, esta profecía se cumplió en Judá y Jerusalén por manos babilónicas. Por tanto, así ha dicho Jehová al Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Efectivamente, el fuego no se apagó hasta que se convirtió en cenizas. Por eso hoy no vemos fuego en Jerusalén. Apocalipsis 20:10, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabras semejantes en Isaías 34:10, cuando se habla de la ciudad en Edom que hoy está en ruinas. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Otra vez el fuego no se apagó hasta cumplir su tarea de destrucción total. Por eso también Apocalipsis 20:10 es explicado por 21:8, cuando dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces viene la pregunta: ¿cómo puede haber muerte y segunda muerte de un alma que será inmortal? Sigamos investigando. Vendrá ahora cuando todos los que están a los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida cuando Jesús se regrese. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación después de 1000 años. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque veremos que el infierno no durará igual para todos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda. Según la interpretación popular, cuando uno muere, solo muere el cuerpo, no el alma, aunque vimos que el alma también muere. Ezequiel 18, 4, 20. Y entienden que en el juicio las almas inmortales de los malos serán juzgadas, mientras sus cuerpos ya estarán convertidos en tierra. Entonces, ¿cómo se explica la muerte segunda de esas almas malvadas? ¿Y cómo se explica esto? Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:29. Si las almas fueran inmortales, no necesitarían ser resucitadas de una muerte y menos de una segunda. Queda claro, pues, que el castigo con fuego de los malos será de consecuencias eternas, pero ese fuego eterno los llevará a la muerte segunda. Y veremos que esa muerte se cumplirá según la maldad del enjuiciado en menos tiempo que 7 meses, cuando los ángeles recorrerán la tierra para ver todo perfectamente concluido. Veamos la imagen y luego la explicación bíblica. El cronograma divino para buenos y malos. El Señor fue al cielo para prepararnos en lugar. El Señor fue al cielo para prepararnos un lugar, para que en el tiempo final venga por segunda vez, pero ya no como un siervo de la humanidad, sino como rey, para separar a los buenos de los malos que queden vivos, transformar a incorrupción a los justos y resucitar a los muertos creyentes, para que asciendan juntos al cielo, mientras el Señor da muerte a los malvados. Con la destrucción en ese último día del mundo, nada salvo los demonios quedará con vida, y la tierra se verá oscura como al precipicio de la creación. Con la destrucción en ese último día del mundo, nada salvo los demonios quedará con vida, y la tierra se la verá oscura como al principio de la creación. Por eso, Satanás y sus ángeles caídos, que permanecerán con vida en espera de su juicio, quedarán solos y aburridos, sin tener a quien engañar. Juan compara el estado de ellos como una cárcel que durará 1000 años, tiempo suficiente para pensar en todo lo que hicieron. Pero como tampoco antes de esos 1000 años, Cristo descenderá para resucitar a todos los transgresores, a fin de que puedan prepararse para el fin de ese período milenario. Juan dice: y después de esto, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ezequiel reveló que el pueblo de Dios, al ver cómo Satanás fomentara a todos sus seguidores la idea de tomar la hermosa ciudad por la fuerza, decidirá no buscar el modo de defenderse, sino al contrario, arrojará simbólicamente al fuego toda arma de ataque por 7 años, sin salir de la santa ciudad. Afuera, la gran multitud de malvados, reunida de 6,000 años, deberá alimentarse a partir de las ruinas que quedaron, trabajando duro para poder subsistir. Y al ser la hermosa ciudad de Dios un gran atractivo para ser conquistada, los santos le quitarán a la muchedumbre de Gog el sueño y buena parte de su esfuerzo por querer fabricar los medios para conquistarla. Finalmente, con el cumplimiento de los 1000 años para ejecutar el juicio de Dios a Gog y a toda su multitud en el valle de Hamón Gog,
valle de la multitud de seguidores de Satanás en batalla, Dios se mostrará en el alto trono y juzgará a Satanás y sus seguidores. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Al cabo de 7 meses harán los ángeles el reconocimiento hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog, la multitud de Satanás. Entonces Cristo, el Creador, con la colaboración del Espíritu Santo, volverán a crear todo lo que embellecerá la nueva tierra. Entonces Adán y Eva y todos sus descendientes que aceptaron el plan de Dios volverán a vivir en un mundo real como en el Edén, que no moraban espíritus. Se suman las contradicciones. Por último, veamos otras dificultades que tienen los cristianos que sostienen la creencia en la inmortalidad del alma y dicen basarse en la palabra de Dios. Generalmente se cree que la ascensión al cielo ocurre en el momento de la muerte, no cuando regrese el Señor. Pero si fuera así, todos los justos vivos ya habrían sido llevados al cielo. Pues el apóstol Pablo dijo que en la gran resurrección de los justos, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con Él. Entonces, si no fuimos arrebatados con ellos, los que quedamos seríamos los malos sin esperanza, que solo esperaríamos el castigo de fuego. Gracias a Dios, los buenos muertos serán arrebatados junto con los vivos en la segunda venida. Si fuera cierto que la resurrección ocurre en el momento de la muerte, los santos del tiempo de Jesús y de los apóstoles también estarían en el cielo. Entonces, ¿por qué al cuarto día de la muerte de Lázaro, Cristo le dijo a Marta: tu hermano resucitará? Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Por qué ninguno de los otros dos dijo que ya había resucitado? ¿Y por qué San Pablo dijo que algunos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos? Si los justos muertos ya están felices en el cielo, ¿para qué necesitan venir para recibir un cuerpo incorruptible y volver al cielo en el regreso de Cristo? Es que allá no son plenamente felices, ni pueden sentirse completos hasta que tengan un cuerpo. Si los malos sufren el castigo de fuego desde su muerte, ¿cómo se puede quemar el alma desencarnada de ellos? Y si se trata de un fuego distinto que podría quemar a los seres incorpóreos, ¿por qué para su condenación tendrán que tomar un cuerpo en la resurrección de los malos, como aseguró Jesús? ¿Puede haber algo más contradictorio? El apóstol Juan reveló que cuando el Señor regrese, los malos serán muertos y los santos transportados al cielo, donde harán juicio de los malos antes que estos sean resucitados para su condenación final. Pero si, según creen muchos, los malos no mueren y los juzgados ya se mueven sufriendo entre las llamas, ¿por qué el salmista dice que no se levantarán los malos en el juicio? Y Juan vio en visión que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años después del regreso de Cristo.
El apóstol Pablo dice que la victoria sobre la muerte será recién cuando en la resurrección los justos reciban un cuerpo incorruptible. Entonces los espíritus buenos desencarnados que ya estarán en el cielo todavía no gozarán de la inmortalidad. Quiere decir que los que viven hoy serán inmortales hasta que asciendan al cielo. Luego en el cielo serían mortales por no tener un cuerpo incorruptible para volver a ser inmortales cuando aquí reciban ese cuerpo nuevo. ¡Qué confusión! ¿Verdad? San Pablo escribió que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿para qué vino Jesús a darnos la inmortalidad si ya la tendríamos? No es que Jesús nos ofrece esta promesa porque ningún pecador tiene vida eterna permanente en él, ya que es mortal. Así que Jesús lo hará para que esto mortal de vista de inmortalidad, pues el Señor es el único que tiene inmortalidad. Si el alma no es el resultado de la unión del cuerpo cerebral con la vida, sino un ser que lo habita y lo usa, ¿por qué una droga como el alcohol influye no solo sobre el cerebro, sino también en el comportamiento del alma o vida consciente? ¿Por qué la pérdida de una zona cerebral produce la pérdida de parte de la memoria y la capacidad del alma o mente? Si las almas celestiales no se casan ni poseen deseos sexuales, ¿cómo vio necesario el Creador para este mundo? ¿Por qué tantas almas quedan arruinadas por los desenfrenos carnales y perderán el cielo por el mal uso del deseo sexual? ¿Por qué Dios tendría que culpar al alma de lo que realiza el cuerpo de un hombre, si el alma sería otro ser espiritual que lo habita, que no tiene en sí mismo los órganos que producen esos deseos y por lo tanto sería inocente? Si el alma no fuera el producto de la acción cerebral que nos hace ser conscientes, sino un ser eterno que mora en el cuerpo, ¿por qué dijo Jesús que el alma no se puede matar ahora, pero sí será destruida en el infierno? Si el alma fuera un ser eterno, no podría ser destruida ni ahora ni nunca. El Señor quiso decir que los malos no podrán matar el pensamiento y la fe en la resurrección de los justos, pero sí los pensamientos de los malos cuando el fuego destruya sus cuerpos con su cerebro para siempre. Si desde la muerte del justo Abel, 4000 años antes de Cristo, todos los santos hubieran ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo son perdidos? Si ya estarán allá, no podrán ser perdidos. Si como vimos, la Biblia generalmente compara la muerte con la inconsciencia del sueño, ¿cómo pueden los malos ser conscientes del dolor y el sufrimiento de un lugar de castigo y los justos gozar del paraíso, reconocer a sus queridos en el cielo y alabar a Dios antes de ser despertados en el día de la resurrección de la carne? ¿Es que la Biblia es una contradicción o la doctrina de la inmortalidad del alma humana no es bíblica? No es bíblica. Por eso en la Nueva Enciclopedia Católica, tomo 13, página 468, confiesa: la Biblia no habla de la supervivencia de un alma inmaterial.
Conclusión. Jesús y los escritos inspirados del Nuevo Testamento emplearon un lenguaje que era común en sus días. Incluso se valieron de expresiones y creencias populares que no siempre estaban de acuerdo a la verdad divina, con el fin de sacar lecciones partiendo de lo conocido para llegar a lo desconocido y eterno. La creencia judía, que antes había sido clara, en los días de Jesús se había contaminado por las ideas de la inmortalidad del alma y de la existencia de un infierno en las profundidades de la tierra. Y esas creencias fueron enraizadas fácilmente por la Iglesia Católica de Roma, debido a que a todos nos atrae la creencia en la inmortalidad, pero al mismo tiempo nos cuesta cumplir las verdades cristianas que nos garantizan esa inmortalidad. Sin embargo, tarde o temprano toda creencia errada nos lleva a aceptar otros errores que pueden ser más confusos y contradictorios, como es la creencia generalizada del infierno eterno. Fin de este ensayo.